Bendiciones a todos. Gracias por volver al canal Clásicos y Vida. Hoy tenemos la oportunidad de estar sentado con mi hermano y amigo Víctor. Vamos a estar hablando con él un poquito acerca de su vida, hablando con él acerca de dónde él vino y cómo Dios lo rescató. Por lo tanto, en este tiempo que tenemos de más o menos 30 minutos, 45 minutos, queremos mirar cómo Dios ha tratado con él, cómo Dios lo trajo y entró en el ministerio. Por lo tanto, dentro de este canal Clásicos y Vida, estamos tratando esa parte vida, una vida en las manos de un rey. Y en esta ocasión está nuestro hermano Víctor, donde vamos a estar haciendo más o menos una entrevista, pero me gusta hacer una conversación entre todos. Por lo tanto, primeramente, gracias Víctor por aceptar este momento donde podemos hablar, expresar y dar a conocer a los oyentes un poquito de tu vida y lo que Dios ha hecho también en ti. Nuevamente, este canal, como he dicho a los que están escuchando, se trata de clásicos y vida, donde hablamos un poquito de carros clásicos, pero también introduzco lo que es también la verdad de Dios y las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, saluda ahí al oyente, habla un poquito de tu vida, de quién eres, de dónde vienes, y ahí continuamos. Primeramente, gracias por tenerme aquí en su canal, Clásicos Bien. y Vida, ¿verdad? La verdad que es una bendición y un privilegio estar aquí. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Frangelis Jiménez, pero mi nombre de pila o el nombre como me conocen es Víctor, por eso ven que me dice Víctor, pero mi nombre que tengo en mi ID, en mi acta de nacimiento es Frangelis Jiménez de Loro. Sí, que Víctor es más o menos un apodo. Un apodo, Bien. exactamente. Eh, bueno, Víctor nació en la República Dominicana en el año 1995 en la ciudad, en Santo Domingo, en la capital. Bien. O sea, me crié en la ciudad, me crié en el barrio. O sea, en mis inicios, en mi infancia, podría decir que tuve una infancia buena, diría la mayoría correcta, funcional. Eh, Nací, como muchos dicen, en la iglesia, pero sabemos que nadie nace en la iglesia, sabemos que cada quien tiene que tomar una decisión de seguir al Señor, pero crecí en la iglesia, Dios. Sí, nacido en la iglesia, que simplemente tus padres eran creyentes, te Exacto, llevaban a la iglesia, te exacto. enseñaban, ¿verdad?, lo que la escritura enseña. Bien. Pero realmente sabemos que cada quien tiene que tomar una decisión en algún punto. Entonces, nacimos, crecimos en la iglesia. Gracias a Dios, mis padres son cristianos. Me instruyeron en el camino. Y tuve la oportunidad de crecer conociendo de la palabra. Diría que a una edad más o menos de 16 años, creo que llegó el tiempo donde tenía que tomar una decisión. ¿Sabes? Porque crecemos, papá y mamá nos traen a la iglesia, nos dicen, siempre te dicen no haga eso porque a Dios no le gusta, te instruyen en la palabra, pero realmente llega el tiempo donde tenemos que tomar una decisión. Sí, en el sentido de, entiendo lo que dice, que los padres nos enseñan una palabra o una verdad, por así también decir, o nos enseña lo que es bueno y malo, Amén. pero un momento llega donde, como usted dice, el por qué, y por qué tomar una decisión. Yo sé que tú dices a los 16 años, pero ¿qué te llevó a pensar, tengo que tomar una decisión y el por qué? Bueno, realmente una de las cosas que me cambió la vida era que yo empecé en ese tiempo a aprender a recortar, a dar corte de pelo, ¿verdad? A la peluquería, barbería, como sea que le llamen en los diferentes países. Entonces, siempre tenía la enseñanza de mi papá y de mi mamá, pero también cuando salía afuera iba a la peluquería a aprender. Obviamente en la peluquería era un lugar donde había personas no cristianas, donde las personas tenían su comportamiento regular. Siempre, ¿sabes? Como crecí en la iglesia, siempre estaba como protegido. O sea, mi papá y mi mamá siempre me protegían. O sea, me guardaban de que lo que yo aprendiera hacia esto, de que me juntara con la persona correcta. O sea, nunca había sido expuesto a la maldad, nunca había tenido una etapa de quizás de rebeldía o en ese momento, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a la peluquería donde van los hombres, todos saben que la peluquería es como un centro de psicología, donde el hombre va y habla, sin filtro. Habla lo que pasó en la noche, lo que pasó en la semana Bien. pasada. Entonces yo veía cómo la gente se comportaba y las cosas que decían. Una de las cosas que yo siempre pongo como ejemplo era que yo veía que uno de mis maestros, de los peluqueros que yo estaba aprendiendo de ellos, Ya. yo veía que su esposa venía en el día a saludarlo, hablando del comportamiento, porque de esa manera fue que
me llevó a tomar una decisión o a analizar lo que era correcto o no correcto. Sí, mirando lo que tú ves y acordándote lo que los padres te enseñaban. Comparando lo que me enseñaron. Bien, y obvio, uno llega a un momento donde también, porque la sociedad también enseña algo. Exacto. Y uno está entonces más o menos poniendo en balance qué es cierto, qué no es cierto. Exacto. ¿Será esto verdad? ¿Qué es verdad? ¿Cuál es mi decisión? ¿Para dónde voy? Bien. Y en ese análisis, yo veía que venía la esposa de día, lo saludaba, pero no estaba muy feliz. Pero el viernes yo veía cuando llegaba el pago, el día que más dinero se hacía, venía una mujer que no era su esposa y la recibía feliz. Y yo decía, wow, pero es lo que me dicen en la iglesia, ¿verdad? O sea, esto no es mentira. Sabemos que cuando tú eres un joven, tú tienes deseos también y te estás desarrollando y tú quieres tener ciertas cosas, ¿verdad? Ahí tú empiezas a ver ya una muchacha, ya como te llama la atención a esa edad. O sea, deseos de la vida también. El deseo de la carne. De tener un carro, de tener todo. Dinero, de tener... Okay. Se empieza a manifestar y yo estaba tratando de hacer sentido de lo que había. Y yo decía, wow, pero si esta es la vida que ellos viven, una vida de esa manera, que a su esposa, a la que tiene a sus hijos, la tratan mal, y a la mujer que viene el viernes a quitar dinero, porque yo entendía eso, de que el día que más dinero él tenía, la mujer venía, él compartía... Pero no era su esposa. No, a su esposa, él compartía. Y yo en ese momento, realmente puedo decir, quizás sin haber tenido o entendido todavía, realmente el concepto completo de lo que era Dios, de salvación, de lo que era Jesús, pero sí por el comportamiento, analizando de que lo que había en el mundo no vale la pena. Okay. Porque entendemos de que Dios trata a cada quien de una manera diferente y se va revelando a la persona de una manera progresiva. Bueno. Y en ese momento el conocimiento mío llegaba ahí, de que no voy a tener un encuentro con Jesús espiritualmente, pero lo que decían en la iglesia yo lo veía como verdad y lo que decían en el mundo también lo veía como una mentira. Y eso me conllevó a tomar la decisión. ¿Tú sabes qué? A mí me conviene más seguir a Cristo que estar en el mundo. Porque yo veo que el mundo lo que deja es infidelidad, mentira, deshonor, deslealtad. Entonces, de una manera u otra, me conviene más a la iglesia. Entonces ahí empiezo yo, a una edad de 16 años, más o menos, tomo una decisión y empiezo a ser obediente a lo que me dicen en la palabra de Dios. Bien, tú dijiste algo que me gustaría también traer a claridad también, o más luz, porque tú dices que usted vio que lo que tú veías allá era mentira y que lo que te enseñaban acá era verdad. ¿Qué te llevó a entender de que eso es así? Porque muchos dicen, oh, esa fue tu verdad, o eso es como tú lo ves. ¿Qué te dio a afirmar que esto es así? Bueno, vamos a decir, ¿saben? Cuando tú eres un niño en la iglesia, lo primero que te enseñan es no mientas, no ser rebelde, obedecer a tus padres. Hablan, y depende de donde tú creces, siempre se hablan de todos los temas sociales que existen. Y te dicen, hay algo que la gente siempre me decían en la iglesia cuando yo era niño, que era que en el mundo no se gozaba. Y quizá en el mundo sí hay placeres, y sí el ser humano lo puede disfrutar, pero yo creo que el verdadero mensaje era que esos placeres que se tenían en el mundo eran efímeros, no duraban, y también de una manera u otra terminaban mal. Que tenían un tiempo de expiración. Exacto. Que no eran eternos. Entonces yo era un hombre, yo era personas que, vamos a decir que se puede decir que eran consideradas personas que eran personas serias, decentes. Okay. Actuar de una manera incorrecta, porque entendía que, como me habían enseñado, el ser infiel a su pareja era algo malo. El tratarla mal simplemente porque no sé cómo explicar por qué lo hacían, pero tratarla mal por tratarla mal. O sea, entonces ahí te estás viendo la realidad de los efectos de lo que usted está viendo en el mundo. Esto es mentira. ¿Por qué? Porque al mirar lo que sucede, esta no es la mujer, esta no es la esposa, ¿verdad? Esta es la mujer que viene supuestamente a buscar el dinero. Y él miente, está mintiendo en el momento. Bien, entonces vemos que eso está afectando ¿qué? El matrimonio. El matrimonio se rompe. Entonces eso es lo que afirma el por qué esto es mentira. Y yo no veía como ideal eso, no lo veía bien. O sea, no veía bien. Sentía que cómo él puede vivir esa vida, que la mujer viene a las 12 y le trae la comida y él la trata de una manera quizá un poco indiferente. Por entonces la otra, la que viene nada más los viernes a buscar dinero, quizá por un momento de placer, él la trata con vamos a decir, con
o sea, de una manera mejor, y también le da el dinero que él trabajó, cuando yo entendía que ese dinero debía de la familia. Entonces yo decía así, cuando tú vas al mundo, esto es lo que tú recibes, este es el resultado, este es el fruto, pues entonces yo no quiero vivir esa vida. Yo quiero tener una familia, yo quiero tener una esposa, y quiero vivir una vida correcta. Right. En ese momento, delante de Dios, pero también de una manera pensar también una vida socialmente hablando, delante del hombre. Bien, y obvio, como sabemos, todo ser humano es diferente. No todos van a hacer lo que hizo ese varón, ¿verdad? O esa persona, pero vemos los mismos efectos de lo que el mundo ofrece y lo que Dios ofrece. Y uno va comparando los efectos, lo que el mundo nos da como paga o lo que Dios da como paga. Y ahí es donde uno también va afirmando la verdad. ¿Es esto verdad o es aquello verdad? ¿Es esto mentira o es verdad? Y uno va, Mi fe como usted dice, se fue afirmando bien a través de esto. Y vemos que aunque quizá el otro hombre no hace lo mismo, pero los efectos son similares. Pero también tenía entonces a un padre que daba ejemplo, el buen ejemplo. Entonces ahí que viene la comparación. Un padre que da un buen ejemplo, que cuida a su familia. Y eso cambió Exacto. el ejemplo de papá. Exacto, y tengo los dos. Veo el de este hombre que está en el mundo y el de mi padre, el cual yo vi en mi casa. Entonces eso me da a entender de que, bueno, Bien. lo que mi papá está haciendo es lo correcto, porque la realidad es que todo empieza en la familia. Sabemos que Dios llama, sabemos que Dios es el que da el llamado, sabemos que Dios es el que trabaja en ti, pero Dios también utiliza a los padres dice la Biblia, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartare. O sea, es importante de que la educación empiece en la familia. Entonces yo veo una educación de mi papá, cómo él se manejaba, cómo era en mi casa. Right. Yo entendía de que, bueno, entonces lo que mi papá me dice es verdad, porque él no solamente lo dice, pero también con sus acciones da testimonio de esto. Y ahí es donde quiero llegar, porque aunque no se usó la palabra experiencia, esa ha sido la experiencia suya. Amén. Él lo vivió, él lo vio, lo experimentó, vio lo que sucedía allá, experimenta esos sucesos, pero es la experiencia de casa. Y hace entonces la afirmación, esto es mejor que lo otro. Y ahí es donde nos va a dar lo que sabemos, afirmar lo que es bueno, lo que es justo, por las experiencias vivas. Porque el pecado de la humanidad da también experiencias y da una paga. Como también acercarnos a Dios y hacer lo justo da una paga y da una experiencia también. Y eso es lo que usted está, aunque no usaste la palabra experiencia, esa es mi experiencia. Lo que yo experimenté fue eso. Right, eso es lo que afirma mi decisión. Tengo que determinar. Amén. Por lo que he vivido, por lo que he visto, por lo que he experimentado, aquello no se ve bien, mira el resultado, pero mira el resultado de acá. Wow, tremendo. Amén. Entonces ya ya dentro de esa edad sabemos que mi familia, nosotros emigramos a los Estados Unidos cuando tenía 19 años de edad. Eso fue ya otra etapa. ¿Cogieron para dónde? Para la ciudad de Nueva York. Ok. Para el Bronx. ¿Por familia o porque era la decisión, vámonos allá? O sea, teníamos un tío y él nos pidió. Y cuando llegamos aquí, gracias a Dios, llegamos con residencia, o sea, y con la posibilidad de trabajar. Okay. O sea, Dios nos dio ese privilegio, ¿verdad? En lo que tuve en Santo Domingo, no tuve sí estaba envuelto, ¿verdad? En la iglesia, en la música, mayormente. Una de las cosas lo único que yo hacía, siempre me gustó la palabra de Dios. O sea, siempre, por lo mismo que decía, de que yo veía que lo que decía la Biblia era cierto. Por lo menos en el ámbito del comportamiento. ¿Saben? En ese momento, porque sabemos que vamos creyendo y tenemos también un encuentro con Dios de una manera espiritualmente hablando. Sí, que Dios es un Dios personal. Exacto, también, que Dios se revela. Manifiesta. En un tiempo conozco la palabra que aplica para todo el mundo y que veo que lo que dice la Biblia globalmente para la sociedad está haciendo sentido. Veo cómo va el mundo, entonces empiezo ahí en la música. Siempre la gente decía como que me ponía como que predicara, pero a mí ciertamente no me gustaba. Okay. O sea, siempre me gustó saber de la palabra, pero no me gustaba ni predicar, no me gustaba pararme al frente. O sea, no era algo que yo realmente anhelaba. Todavía hoy en día, no es algo que realmente no es mi preferencia. Entonces tú vas creciendo a hacer esa afirmación a los 16. Quiero seguir a Dios.
¿verdad? Te acercas a Dios y Dios va tratando Ya en ese momento yo voy a seguir a Dios. Ok. O sea, sin importar lo que pase, yo incluso decía, aunque Dios no sea, yo decía de esta manera y es la manera que uno piensa en un momento, ¿verdad? Aunque Dios, quizá, si la gente dice que Dios no es real o no es real, por lo menos en la tierra me conviene. O sea, Por las experiencias por que la, viste. vamos como vamos, Dios me va llevando, pero tengo hasta en la mente de que, bueno, la gente dice que Dios es real o Dios no es real, o Dios esto, Dios lo otro, pero yo sé que por lo menos el cristiano vive una mejor vida en la tierra que el impío. Y ahí queremos también hablar un poquito más adelante, porque él está hablando de su comienzo en su adolescencia, ¿verdad? En la juventud. Y creo que todos nosotros, hasta yo, cuando éramos jóvenes teníamos preguntas, ¿será esto Muchas verdad? dudas. ¿Qué es la iglesia? Si Cristo es o no es el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera religión? Y todo esto viene en el asunto de qué es verdadero, si me conviene el mundo o no. Y todos lidiamos con eso. Y vamos a llegar a eso, por lo menos 2 o 3 de esos puntitos, para que podamos ver a través de la vida de nuestro hermano Víctor, de cómo él llegó a esa afirmación y cómo las experiencias los ayudó a él, que aunque Dios al momento estaba comenzando su trabajo en tu vida, pero Dios poco a poco se va manifestando, se va haciendo real. Y eso es lo lindo de Dios, que no nos abandona, sino que en el camino Él se va manifestando. Más o menos como Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y ser perfecto. Ahora, obvio, no podemos ser perfectos el hombre. Pero Dios le dijo una palabra, camina delante de mí y ser perfecto. Ahora, cuando uno mira la escritura, uno ve que Dios le dice primero, camina delante de mí. El que camina con Dios, Dios lo va a perfeccionar. Porque esto es algo que ni usted ni yo podemos hacer solo. Yo no puedo ir a Él perfecto, pero si voy a Él, Él me perfecciona. Y es lo que usted está hablando, que hay un comienzo con el Señor. Exacto. De las experiencias vivas. Mi papá, lo que vi acá, lo que el mundo enseña, lo que aprendí en casa, lo que la iglesia enseñó, lo que la Biblia dice. Y usted va afirmando y poco a poco Dios va obrando. ¿Cómo fue entonces estando acá? Sé que tienes un talento de adoración y también de música. ¿Cómo Dios comenzó a llamarte al... ¿Cómo lo pongo mejor, más claro? Porque Dios nos llama a todos, pero hay un propósito. El llamado dentro de la iglesia se trata del privilegio de ser sacerdote dentro de lo que es la casa del Señor, pero ¿cuál es el propósito dentro de tu vida? ¿Cómo Dios va llamándote, acercándote a ese propósito? Justamente antes de venir, ¿verdad? Llegué aquí al Bronx, a Nueva York, llegué a los 19 años. Antes de venir para acá, como me gustaba la palabra, Dios me ha dado la capacidad de poder, vamos a decir, no sé, desenvolverme en la palabra de Dios. O sea, no predicaba, pero tenía la capacidad de retener la Biblia. Y antes de salir de allá, del país, de la iglesia donde yo pertenecía, la iglesia africana metodista episcopal, fuimos a un debate nacional de la convención de jóvenes. Y los jóvenes de mi iglesia, y yo era parte de ese equipo, que éramos 2, tuvimos el privilegio de ganar ese debate nacional. Un debate bíblico, de la Biblia, y era del libro de, si no me recuerdo, el libro de Esther, era el debate. Y se hacían preguntas del libro y todas las iglesias del país completo, era una convención nacional de jóvenes, y el debate se llevaba a cabo un día, y ahí se hacían las preguntas, y el que respondía más preguntas sobre el libro, ese ganaba, y tuve el privilegio de ganar eso. O sea, de que yo sabía dentro de mí que yo tenía la capacidad de entender la palabra y de hablar de la palabra, pero todavía no me sentía, decía que no al llamado quizá de predicar la palabra. Y no era en sí que decía que no, sino como que no lo aceptaba, no lo asimilaba. Entonces ¿cuál experiencia? Yo sé que las otras experiencias son vivas y te llevaron a hacer una afirmación o un compromiso con Dios, pero ¿cuál experiencia tenías con Dios para afirmar, yo voy a seguir, yo sé que Dios es el que me está llamando? ¿Qué es lo que Dios hizo para manifestarse a tu vida y entonces decidir, yo no quiero, estoy asustado o nervioso o yo no puedo? Ok, entonces cuando llego, para hacerlo un poco más rápido, llegamos al Bronx, en el Bronx sigo tocando, pero simplemente solo toco el piano, no estoy en ningún liderazgo, ni tampoco tomo ninguna, vamos a decir, oportunidad que me lleva a estar en el altar, sino simplemente aquí. Realmente, en el tiempo que estuve allá fue un tiempo bueno, porque realmente
en aquella iglesia me fundamenté mucho en la palabra. Aprendí mucho de la palabra, empecé a ver la cosa un poco más dentro de lo que era el plan de salvación. Empecé a ver a Jesús más como mi salvador. Ya me voy saliendo un poquito del plano de que de simplemente lo que veo aquí como resultado en la tierra, sino que también empiezo a ver el lado espiritual. Bien. Empiezo a buscar un poquito más, empiezo a orar un poquito más, ¿verdad? Y había una oración que yo le hacía a Dios en el tiempo que estuve allá, era que yo le decía a Dios que yo quería que su propósito se cumpliera en mi vida. Y hacía esta oración porque yo sentía como que quizá ya con 21, 22 años, estaba en la iglesia, pero sentí en mí un estancamiento quizás espiritual. O sea, entendía, tenía convicción de en quién creía, no dudaba. Hubo un tiempo que dudé un poco porque me fijé un poco en lo que la gente hacía y trajo un poco como de duda. Okay. No se materializó en su totalidad. Y ahí es donde quiero llegar, por eso te hago la pregunta, ¿qué experiencia tuviste con Dios personalmente que afirmó el camino? Que aunque Dios está queriendo un propósito contigo y uno diga en su humanidad, yo creo que yo no puedo, llama a otro, ¿qué afirmó? Porque, obvio, tú acabas de decir, al mirar a las otras gente o lo que pasaba a mi alrededor, me quitó. Exacto. En vez de ayudarme, perdí. ¿Qué es lo que fue que te volvió por así decirlo, a anclarte y seguir hacia adelante? ¿Cuál fue la experiencia? Ok, entonces cuando me mudo aquí a la ciudad de Waterbury, yo estaba tratando, en ese tiempo, yo trabajaba IT, o sea, trabajaba en el departamento de IT, computadoras y cosas así, para la ciudad de Nueva York. Tenía un trabajo, cuando vengo aquí, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar todo. Lo que me acercó a mí a Dios más en ese tiempo cuando me mudé para acá, para la ciudad de Waterbury, fue que ya tenía ya 25 años. Como yo dije, es un proceso. No digo que quizás estaba viviendo una vida quizás mala o inmoralmente, pero quizás no creo que estaba siendo tan sensitivo a la voz de Dios. Entonces, cuando vengo aquí, yo duro 7 meses sin trabajar. Nunca había estado sin trabajar. Yo soy una persona muy organizada. Yo siempre tenía mi ahorro para manejarme. Siempre tenía, y yo creo que tenía mucha confianza también en eso, en lo que tenía. Me sentía cómodo. Cuando vengo aquí en esos 7 meses, parece mentira, no importaba dónde yo llamaba, nadie me contrataba. No. Nadie. No. Yo trabajé en McDonald's, en Wendy's, trabajé en IT y de ningún lado me llamaban. Y empecé a trabajar con una agencia de trabajo para buscar trabajo de IT también. Y todo se dificultaba. Y yo en ese momento entré en un poco no diría no en ansiedad en sí, pero estaba fuera como del lugar emocionalmente hablando. Y también, como digo, venía preguntándole a Dios qué quiere hacer con mi vida. En ese tiempo que yo duré sin trabajar, pues yo dije, bueno, en este tiempo como yo no estoy trabajando, pues entonces vamos a buscar a Dios. Y en ese tiempo entré en un sistema diferente. Entré en un sistema de oración más profundo. Entré en un sistema de leer la palabra, de que yo estaba en mi casa, no trabajaba, entonces tenía tiempo de leer la palabra por 3 horas. Cuando en Nueva York, yendo a la universidad, trabajando, no lo podía hacer. Okay. Entonces en esos 7 meses entro en una profundidad quizás totalmente diferente, algo que yo leía antes, pero no se comparaba con lo que estaba pasando en ese momento. Creo que Dios, o quizás porque yo puse mi tiempo, quizás Dios siempre quería trabajar, Bien. pero yo no le había dado el espacio a Dios de que trabajara como Él quería, sino que le dejaba a Dios el espacio que me sobraba. Okay. Ahora aquí había un tiempo ilimitado donde yo me podía levantar de madrugada, donde en el día podía leer la Biblia. Sin límite ninguno. Y entraba en un tiempo que entraba en la palabra. O sea, yo todavía no hubiera ido al instituto bíblico, no era nada de eso. Sino que yo entraba en la Biblia y yo le decía, Señor, enséñame la Biblia. Y yo pasaba horas leyendo el libro de Génesis. Yo pasaba horas en un capítulo. Bien, eso es lo que más o menos la Escritura nos enseña. Toca y se te abrirá. Amén. Busca y encontrarás, más o menos, en mis palabras. Importante ese tiempo de la diferencia de allá por el tiempo y acá que tengo todo el tiempo. Y al darle más tiempo al Señor, estar más con Él, obvio, cosas van a suceder. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Bueno, como le digo, yo no leía la Biblia de la misma manera. O sea, yo sentía que cuando leía la palabra, a pesar de que estaba pasando por una situación porque no estaba trabajando, mis ahorros se fueron todos. Okay, so you're bankrupt. Cuando literalmente, yo tenía una gran cantidad, yo tenía $1,000 y todos se fueron porque yo tenía que pagar la renta, me quedé sin nada. Y
Entonces Dios me decía, ok, pero tú tienes techo, tú estás comiendo. O sea, ¿de qué te quejas? O sea, continúa. O sea, yo en ese tiempo me afiancé en Dios totalmente. Porque leer la Biblia me quitaba la ansiedad. O el orar me quitaba la preocupación. Okay. Entonces, el recurso que yo encontré para mi vida, que no estaba en lo material, fue Cristo. Y ahí empieza mi vida a cambiar. Y cuando vengo aquí a esta iglesia, creo que también esta iglesia no fue una casualidad que nosotros llegamos aquí, sino que yo entiendo y comprendo de que era parte y es parte del proyecto de Dios. Sí, que hoy uno mira atrás y mira todas esas etapas y dice, wow, Dios estuvo envuelto. Okay. Y cuando llego aquí mi vida, vamos a decir, al junto con esos 7 meses que yo tengo buscando más de Dios, que puse mi disponibilidad para Dios, siento que Dios, ese llamado que estaba ahí, que yo quizá en un tiempo decía que no, o que yo quizá en un tiempo me hacía como que no, lo mío toca el piano nada más, yo no tengo que predicar la palabra, eso no es lo que... Entonces, en ese tiempo de más intimidad, tú sentías el jalón o el llamado profundo de trabajar para el Señor. Yo entendía de que Dios me había capacitado para eso. Okay. Entendía de que Dios sí me estaba capacitando para eso, pero yo no sabía, todavía con la oración que tengo, todavía que le digo, yo quiero que haga lo que tú quieres en mi vida. Esa era mi oración. Haz como tú quieres en mi vida. Y ahí llegamos aquí, entonces aquí entramos en el liderazgo de los jóvenes, de esa manera, y vemos cómo todo pasó. Creo que la oración que yo hacía, junto con el tiempo de intimidad que tuve con Dios, que le dediqué tiempo, confirmó todo. Okay. No estaba realmente dentro de mis planes tampoco, nada de lo que estoy haciendo. No estaba tampoco dentro de mi deseo o preferencia. Pero cuando entendí que venía de parte de Dios, entendí de que tenía que decir que sí. Ahora, para los que están escuchando, ¿qué te llevó a entender esto de Dios? ¿Por qué por qué tú dices, entendí ya ahora, bien, esto es del Señor? Bueno, porque de la manera como yo fui llamado para ser líder de jóvenes, no hacía mucho sentido. Yo diría yo era una persona nueva aquí, ¿verdad? No sé si tenía quizás, dentro de mi entendimiento, lo que yo entiendo como nuevo, quizás tenía 1 año. Sí, pero no era nuevo creyente. No era nuevo creyente, Bien. o sea, no era nuevo creyente, pero era nuevo lógicamente, humanamente hablando, yo estoy llegando a un templo en 1 año, yo no pienso que 1 año me van a decir, o me van a llamar, 1 año y medio creo que era más o menos, me iban a decir, ya era miembro, me iban a decir que Dios me había elegido para ser líder de jóvenes, que Dios lo había pasado, o sea, era algo como totalmente que me sacó fuera de mi plan. Entonces, el momento que tenía y lo que le había pedido a Dios, afirmaba lo que se me estaba exigiendo. Entonces, cuando yo recibo una llamada que, bueno, esta parte quizás tú no la sabes, pero cuando usted me llama el martes, realmente ese martes había elecciones aquí. Como les dije, estoy aquí en la iglesia por lo que estoy tocando el piano, estoy en adoración. Y es lo que me necesitan también, porque lo que me necesitaban ellos, somos cielos primeramente, ¿verdad? Entonces, ese martes yo dije, porque siempre tenía la costumbre de venir a la iglesia. Y estaba un poquito quizás ese día cansado, y dije, ¿tú sabes qué? Yo me voy a quedar aquí hoy este martes porque siempre voy a la iglesia de elecciones, yo no tengo que estar ahí. Y yo me quedé... No ibas a venir. Yo no vine, yo me quedé en mi casa. Yo me quedé en mi casa ese día porque yo dije, ¿para qué voy para elecciones? Bien, they're not gonna choose. Mi mente está... mi mente está totalmente en que ese día iban a elegir a quién iba a elegir, que me dijeran quién eligieron. Bien, Pero porque pasó... a mí no. ¿Eh? Porque a mí no. Bueno, yo no me veía de ninguna forma en el plan. Bien. No había forma. O sea, en mi mente había 0 posibilidad. Entonces, ese martes usted me llama después, no sé si usted se recuerda. Quizás usted no se recuerda porque ya hace tiempo. Sí, pero muchos usted años. me llamó ese martes en la noche. Y yo dije, pues usted me está llamando a preguntarme por qué no fue a la iglesia. Eso es lo que yo pensé. Y ahí usted me dice que... Me dice lo que tiene que decirme sobre, ¿verdad? Y me dice que ore a Dios. Y cuando usted me dice eso, realmente yo me quedé como... Ese día, en esa llamada, yo sentí que en ese momento pasó como 1 hora. Yo no sé cómo explicarlo. No sé si fue... Yo creo que, no sé si fue yo fui llevado, no sé si al mundo espiritual o cómo pasó, pero yo sentí que el tiempo se detuvo cuando usted me hizo la pregunta. Y yo sentí como que mi mente empezó... Todo empezó a dar vuelta, empezó como una lucha. Y
algo me decía, dile que no. Dile que no, dile que no. Pero yo, en la lucha entre sí que no, sí que no. Pero él no era más potente que el sí, en ese momento. Él no era más potente que el sí. Y usted me dijo, piénsalo. Y no le dije que no. Y yo, cuando dije que lo iba a pensar, yo le dije que lo iba a pensar de verdad. Y claro, usted me dijo que Dios me capacitaba, que Dios me iba a estar conmigo y todo eso. Y un día yo me recuerdo que estaba en el Londres, estaba lavando mi ropa, ¿verdad? En la casa, porque usted me dio un mes para que decidiera y que orara a Dios. Y yo estaba en el Londres y estaba pensando en eso, tú sabes, como yo estaba batiendo en mi mente de sí o no. Y hubo una voz que me dijo, ¿para qué tú me dices que haga lo que quiera contigo si cuando yo te digo que haga algo tú no lo haces? Fue una experiencia viva Viva. con el Señor, que Dios te habló. Exacto, y hubo algo que me dijo, pero tú sabes que también esa fue una y hubo otra que yo pensando, analizando, algo que me dijo, tú sabes que cuando tú decides hacer esto, tú vas a empezar a luchar con demonios. Tú no quieres luchar con demonios. Algo me dijo, tú no quieres luchar con demonios. La voz del enemigo. O sea, hablándome de que tú sabes bien que tú vas a entrar en el mundo ahora en una lucha que no es física, sino espiritual. Y tú sabes que realmente el que entiende lo espiritual, sabe que vivimos en un mundo físico, pero sabemos que el enemigo pasa en atacarte en la carne, pero también en lo espiritual manda ataques. Okay. Y yo tenía conocimiento de eso porque claramente sí entendía lo que era el mundo espiritual en ese momento. Y ahí el Señor me dice, pero ¿para qué tú me pides? Que haga lo que quiera contigo si tú, cuando yo te digo que haga algo, no lo haces. Entonces, en base a en ese momento, yo tomo mi decisión y digo que sí. Y como dice Samuel como dice en 1 Samuel 7:14, Ebenezer hasta aquí en ayuda del Señor. Praise God. Víctor lleva bastantes años ya como líder de jóvenes. Él es el pastor de jóvenes de la casa Esmirna. Dinos un poquito cómo ha sido el trabajo dentro de la juventud. Amén, amén. Como ya te saben que cuando empecé era algo de joven, no tenía no sabía mucho lo que era, ¿sabes? Estaba un poco... Como todos nosotros en Exacto, el comienzo. no sabía mucho lo que era, pero en el proceso, cuando yo entré, como dije, entré en obediencia a Dios. Sabemos que para bregar con las ovejas o con el pueblo, tenemos que tener amor. Y quizá uno lo ve de afuera como algo a lo loco, pero cuando en el proceso de ser líder de jóvenes, algo que Dios fue haciendo con mi vida fue que fue depositando amor en mi vida por los jóvenes. En vez de ser un poco como de emitir juicio, sino que Dios puso un corazón de intercesión, o sea, de pelear por ellos, de defenderlos, de amarlos, porque también así como yo paso por cosas, también ellos pasan por cosas, claramente, y cada persona, quizá nací en la iglesia, pero hay personas que quizá han venido aquí, tienen 3 años, y hay cosas que no lo entienden. Entonces en ese proceso, ha sido un proceso bien bonito, porque he visto cómo Dios me ha capacitado y me ha ayudado a entender y a comprender y aprender lo necesario para así poder bregar con cada uno de ellos. Sabemos que cuando hablamos de jóvenes tenemos diferentes jóvenes, podemos tener un joven de 13 años, podemos tener uno de 14, pero también podemos tener uno de 21, de 22, y cada uno está en una etapa diferente. Entonces, pues es necesario que el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos guíe en cómo nosotros vamos a tratar a cada uno de estos jóvenes. Sabemos que el mundo allá afuera es bien, diría que es feroz, o sea, es agresivo, o sea, la palabra, el mundo es agresivo. Y sabemos que un joven en 2 años en el mundo puede sufrir mucho. Sabemos que hay jóvenes que a la edad de 20 años ya han ido a la cárcel. Hay jóvenes que a los 20 años tienen 2 niños, familia. Hay jóvenes que a los 20 años han sido maltratados. Hay niñas que han sido abusadas físicamente, mentalmente. Bien, que al comienzo de todo comienza con, por así decirlo, un placer. Exacto. Un gozarnos. Right? El mundo lo presenta todo como lo mejor de la vida. Vete, gózate la vida. El lado positivo, pero no presentan el lado negativo. No muestran el camino o el resultado final. ¿Qué es lo que usted experimentó dentro de la barbería? Que tú veas el resultado del camino de aquel y el resultado de papá. Que es lo que muchas veces nosotros cuando somos jóvenes, mi persona también,
no vemos el placer, vemos lo que sucede, pero no vemos detrás de las redes, de las redes, por así decirlo, o detrás de la, ¿cómo le digo? Detrás de la cortina, a menos que tú estás observando o mirando o buscando a ver qué es el final de eso. Si no estás buscando el final, la mayoría se quedan en el placer hasta que es muy tarde. Entran en el placer y nos creemos que todo va a ser placer, pero el placer del mundo, como usted dijo ahorita, es momentáneo. Es una mentira, porque el placer ese nos lleva como digo yo en español, nos lleva a los resultados que los que nos traen es muerte. Nos traen sufrimiento, como usted acaba de hablar. Nos traen consecuencias de mis decisiones. Porque el deseo primordial como jóvenes es gozarnos. No estamos pensando en niños, no estamos pensando que aquel me va a hacer algo, ¿verdad? No estamos pensando irnos al club, irnos al vacilón, por así decirlo, como dice el boricua, y no pensamos en nada más. Nada va a pasar hasta que todo es tarde. Entonces, al contrario de todo eso, Dios nos ofrece algo que es duradero, que es eterno, que es un gozo que dice la Escritura que no deja de ser, es eterno. No solamente ese gozo es eterno, sino que dice la Escritura que el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. Y esas son las experiencias que vamos teniendo. Yo a la edad de 13 años me perdí. Tomé mi decisión de seguir mis amigos y no regresé al Señor hasta los 20 años, un mes para cumplir los 21. Y por decirlo así, porque es una verdad, malgasté mi vida esos 7 años. Hice cosas que uno no dice, ¿verdad? Cuando chiquito, uno dice, yo nunca haré eso. Y uno en ese mundo hace cosas que un día pensó nunca hacer. Y eso es lo que el mundo sin Dios nos lleva, ¿verdad? El que se aleja de Dios, al principio todo parece tremendo. Pero al pasar el año, el 2 años, vamos viendo la paga del mundo. Vamos viendo lo que el mundo ofrece. Y a veces hay muchos que por así decirlo, lo encuentran difícil volver a Dios. O me perdonaría Dios. Y ahí están muchos jóvenes hoy en día de qué es la verdad, a dónde buscarla. Mira mi condición, me aceptará Cristo. Y esa es una de las cosas que quizá tenemos como cometido como líder de jóvenes, de discipular, ¿verdad? Guiar a los jóvenes y que ellos puedan entender que la mentira que hay en el mundo y lo que dice el enemigo como mentira, que no se lo crean, ¿verdad? Porque el problema es que la juventud está confundida en este tiempo. La Biblia dice claramente, y usted claramente decía de que de los 13 a los 21 se apartó. Dice que acuérdate de tu creador, en Eclesiastés 12, versículo 1. Acuérdate de tu creador en el día de tu juventud, antes de que lleguen los días malos, en los cuales digas, en ellos no tengo contentamiento, de que hay algo en servirle al Señor en tu virilidad. El enemigo te quiere quitar tu juventud. Sabemos que hay muchas formas de llamar el pecado y sabemos que hay muchas cosas que están pasando en el mundo, o muchas situaciones que se están dando, pero el problema principal que aqueja a la humanidad es el pecado. El pecado es lo que provoca la muerte. Y un joven que desde su juventud decide presentar su cuerpo, como dice Pablo, al pecado, lo que da luz es muerte. Y vemos por eso que hay una juventud que está sufriendo tanto, porque ya a una corta edad ha pasado mucho trauma, pero ha sido víctima y consecuencia del pecado del mundo. Y queremos que la juventud entienda de que en Cristo hay salvación, de que hay una salida, de que no tienen que quedarse en su pecado, en su depresión, en su ansiedad, de que la solución para el mundo es Cristo. Bien, que no solamente expresamos esas verdades que dice la Escritura, sino que también lo experimentamos. Amén. Yo le di mi vida a Cristo un mes para tener 21 y llevo ahora 27 años sirviéndole a mi Señor. Eso es bueno. No me ha abandonado. En momentos difíciles Él siempre estuvo ahí. En los momentos buenos Él está ahí. En todo Dios está ahí. O sea que tú da experiencia de una vida, de saber qué hay allá, qué ofrece y qué es el final. Amén.
y la experiencia que tengo ahora en Cristo, qué me da Él y cuál es el final. Amén. Y la experiencia viva. Pude gozar de los placeres de allá y ver que eran que pasajeros. Eran de un día, de una noche, de un weekend. Y no tenía que volver a hacer lo mismo. Pero en el Señor este gozo es todos los días. Amén. No se va. Puede venir problemas. No estamos diciendo que no hay difíciles momentos. No estamos diciendo que no se llora. Sí, pero hay un gozo en el interior que no lo quita nada de eso. La esperanza en el Señor de que Él me rescató, cambió mi vida. Que desde los 21 años Él ha estado conmigo. Aunque sabemos que hay padres que oran por uno. Aunque sabemos que hay una iglesia que ora por uno. Pero puedo decir que desde mis 20 años yo tomé esa decisión, te sigo. Y no me arrepiento nunca. Entonces ahora, en este momento, Víctor, hablando de que a los 16 años tú tomaste esa decisión, aprendiste mucho ahí en Nueva York, donde estabas congregado. Dios te mueve acá, no tienes trabajo, estás batallando en el sentido de que cómo voy a echar hacia adelante, no tengo nada en el sentido material, pero hiciste una decisión de meterte más con Dios. Y muchas veces Dios utiliza esos momentos para que determinemos esas clases de decisiones. Pues entonces vamos a buscar a Dios. Creo que sin esa situación quizá no. Bien. Si Dios no me llevaba ahí, no sé, no veo como la forma, porque yo sí todo era, yo llegaba a mi casa, me acostaba, me levantaba, iba el domingo a la iglesia, pero yo trabajaba, estudiaba y era tanto el afán que tenía antes de venir para acá que realmente... Y Dios a propósito quitó para que podamos realizar. No es que el trabajar sea malo o el tener algo material sea malo, es que no nos aguantemos de eso. No, y también para explicar una parte ahí, cuando yo vine para acá, Dios, conseguí un mejor trabajo, Dios duplicó mi salario. O sea, lo que yo ganaba allá, yo lo gano al doble ahora aquí. Realmente, casualmente, yo quiero terminar mi carrera porque no la terminé. Me faltan 2 materias, pero sin graduarme, que era mi afán allá, conseguí un mejor trabajo aquí. O usted dice el diploma. El diploma. No lo ha terminado. No tengo mi diploma porque me faltan 2 clases. Y a pesar de que No lo tenga, Dios no te lo bendiga. terminé, Dios me bendijo y tengo como meta, o sea, está en los planes, se lo presento a Dios de que quiero terminar y sabemos que Bien. estamos trabajando para eso, pero Dios me bendijo, o sea, de una manera, o sea, me dio una doble porción en todo. Y aún sin eso, como que ya le sirvo. Bien. Aún me quite el trabajo, aún me quite lo que tengo, aún le sigo sirviendo, porque en el momento cuando yo no tenía nada, lo que me sostuvo fue su presencia. Y esa fue la experiencia que hablábamos ahorita, de que por qué tomamos las decisiones de buscar a Dios, que afirma nuestra decisión. Y es las experiencias que Dios demuestra o se manifiesta por nosotros y en nosotros. Que Él se da a conocer, de que sí Él es nuestro sustento, de que sí Él no nos abandona. Muchas experiencias que podamos, creo que estar aquí bastante tiempo hablando, de cómo Dios sana, porque a Dios a mí me ha sanado. Es una experiencia viva de que estaba enfermo y Dios me sanó. Me quitó la enfermedad de lo que se llama con los pulmones asma. Yo tenía asma crítico. Yo estaba en el hospital casi todos los weekends con mi madre. Me metían por las venas para poder respirar. Tenía la pompa, todo eso lo tenía cuando niño. Y un día tuve la experiencia de que 2 ancianos americanos, ellos, llegaron a la iglesia donde mi mamá se estaba congregando y oraron, le dijeron a mi madre, conforme a tu fe será hecho. Ahora dicen que muchas personas crecen y sueltan, bueno, porque durante el crecimiento los pulmones se abren, se crecen, pero esto no fue nada de esto, esto fue al otro día. Instantáneo. Esto fue instantáneo. Un día, ¿verdad? Antes no podía correr. No podía salir afuera con los amigos. Trataba de correr, pero me faltaba la respiración. No podía hacer nada, no podía jugar. Pero al otro día, todo cambió. Gloria a Dios. Y eso es una experiencia que estamos hablando de cómo las experiencias vivas, lo que Dios hace en nuestra vida, afirma de lo que estamos hablando. Que no simplemente vamos lo que dice la Escritura, que es cierto, pero las experiencias afirman todo eso. Amén. En este tiempo que estamos, ¿qué tú crees, Víctor, una de las primordiales necesidades de la juventud?
Yo pienso que de la manera que el enemigo en este tiempo ha logrado engañar a la juventud, creo que el problema que más se está viendo es la inmoralidad sexual. Y digo esto porque yo siempre digo esto, que un joven con un teléfono o con una computadora con acceso al internet tiene la posibilidad de ver más mujeres, vamos a decir, diré de esta manera, más mujeres desnudas que el rey Salomón en aquel tiempo. De la manera que lo sexual se le ha ofrecido a los jóvenes, creo que ha sido la manera de como algo que era no accesible antes, ahora se le da gratuito. Sí, que era más accesible. Accesible. Y ha creado una esclavitud. Entonces cuando yo pervierto la sexualidad, logro pervertir la mente y también logro pervertir la familia. La Biblia dice en Proverbios 25-28 de que como ciudad derribada y sin fronteras es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel hombre que no tiene autocontrol. Aquel hombre que no tiene decisión. Aquel hombre que no dice que sí ni que no. Entonces el enemigo creo que ha atacado tanto a nuestra juventud. Y sabemos que es el pecado en general, lógicamente, porque la inmoralidad sexual como tal es pecado. Pero el enemigo, yo creo que para todo el mundo no es un secreto que tú sacas tu teléfono, tienes que tener cuidado, prende la televisión. O sea, todas las series, los shows que hay de televisión, las películas, te llevan a eso, a lo sexual. Entonces el enemigo ha logrado debilitar la mente del hombre. Lo ha imposibilitado. Lo ha mantenido en un cuarto. Lo quiere mantener pegado a una computadora. Lo quiere hacer esclavo de la máquina, de sus deseos. Que no pueda ser fiel, que no pueda tener una familia. Entonces, si no hay familia, no hay sociedad. La iglesia, como tal, es formada por familias saludables. Dios empezó con la familia. Bien, entendemos que por la escritura y por la realidad de que la sexualidad es normal en el sentido de que esto es algo que Dios dio. Exacto. Y es bueno, pero dentro de del patrón que Dios del estableció. Patrón que Dios estableció, dentro del matrimonio. Exacto. Que los deseos por nosotros que somos caballeros, para una dama son buenos, pero dentro del patrón, ¿verdad? Para la esposa, la esposa para el varón. Es natural, es que saludable. es natural, que Dios lo hizo así. Pero se ha pervertido. Bien, y el enemigo es el que ha venido y ha pervertido no solamente este aspecto, sino muchos aspectos de que Dios hizo para la humanidad, lo pervirtió. Cuando hablamos de perversión es sacar algo de su origen. Entonces Dios estableció algo bueno desde el principio. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dentro de ese compromiso o pacto que el hombre hizo con esa mujer está la relación sexual. Y el enemigo ha hecho que destruido eso. Lo pervirtió de tal manera que hoy dicen no me tengo que casar. Exacto. Puedo tener relaciones con X personas y otras, otras personas. Y hay algo que la Escritura dice claramente, que si hay un pecado que daña nuestro propio cuerpo, el único, la sexualidad, o lo que llamamos también fornicación, que es el único pecado donde yo peco contra mi propio cuerpo. Y eso es lo triste, que el enemigo ha pervertido las cosas buenas de Dios. Y por cuanto ha hecho eso, muchos hoy en día no se quieren casar. Por cuanto los problemas también familiares, que han tenido experiencias malas. Porque el pecado, como tú dices, daña tantas y X cosas. ¿Verdad? Hay matrimonios rotos, hay hijos que crecen sin papá o sin mamá, y todo eso ha afectado a su vida y los lleva a pensar dónde está Dios. Pero nunca ha sido Dios. Dios siempre ha establecido lo bueno. Es el hombre que decidió, como el ejemplo que tú diste al principio del que recortaba, el barbero. Él decidió casarse, pero también estar con otra persona que no era debido. Entonces eso afectó su casa, eso afectó su relación, eso afectó su vida, no solamente personal, sino la vida con Dios, porque nos alejamos de Dios. Entonces el enemigo Satanás utiliza múltiples cosas para marcarnos, para dañarnos, para llevarnos a pensar dónde está Dios. Dios siempre está. El problema es que nosotros mismos nos alejamos de Dios. Así es. Tomamos decisiones fuera del Señor. Y cuando tomamos ese camino de, como decimos nosotros, el principio parece deleite, de placeres, pero no vemos el final.
El final es marcarme con experiencias malas. Papi no está, mami no está. Aquel varón hizo esto, aquella mujer hizo esto. Y podemos enumerar tantas y X cosas, pero Satanás, para llegar al punto, ha pervertido todo esto. Y lo que era bueno, Satanás lo dañó en el sentido de que llevó al hombre a tomar decisiones contrarias a lo que Dios estableció. Así es. Entonces, no podemos decir que tampoco que Satanás me obligó, ¿no? Pero sí él ofreció. Claro, la Biblia establece que, y esa es de la mentira que mucha gente está viviendo ahora, que dice la Biblia, aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Y yo creo que esto lo mencionó en el mensaje de hoy. Y él le dice que porque no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y dice que Dios no dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Y realmente el enemigo a veces le hace pensar a la gente que tienen que vivir en una vida de pecado, que no pueden, que Sí, no que pueden, no hay salida. que no hay salida. Pero la Biblia establece de que hay salida. Y otros piensan, por los hechos que han hecho, que quizás son vergonzosos. Dios nunca me va a perdonar de lo que yo hice. Y no es una verdad. La Biblia dice que Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros y perdonarnos. Todos los pecados. Entonces, por todos los pecados. Le dice que no hay un pecado que Él no pueda perdonar o enseña. Solamente uno, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero todo lo demás, Dios perdona. Amén. Dios perdona. Pero entonces, como usted dice, eso no es el único, pero es uno de los problemas primordiales, la inmoralidad sexual, que ha traído mucho caimiento a las mentes de muchos, primeramente, bueno, podemos decir los Afecta dos a lados. la sociedad completa, Sí, el varón, pero también hoy en día. pero ahora lo daña. Bien. El joven quizá en un tiempo atrás esperaba un tiempo para entrar en ese plano, pero ahora un niño de 12 años, de 13 años, a una edad que no se veía antes, ya lo está haciendo. Entonces, por eso es que es necesario que... Bueno, una de las razones porque nuestra propia sociedad le trae esto a la mente de los niños muy temprano, de edad. Lo facilita. Entonces le dan un acceso que no deben de tener hasta más tarde en su vida. Exacto. Porque a los 5 años no hay necesidad de enseñarle al niño ciertas cosas sexuales, no hay necesidad. Porque ellos no saben ni qué es lavar ropa, ni qué es... Exacto. Ellos están aprendiendo a comer, y qué es correr, y quién es papi y mami. Entonces, en la sociedad comienza a una temprana edad, y sabemos que es un plan del enemigo, de llevar al hombre a ciertas cosas, y obvio, el hombre tiene que decidir. El hombre escoge el camino. Y tristemente es uno de los problemas hoy. Pero ¿qué ha hecho el Señor para poder libertarnos? Amén. Y entendemos todo de que el sacrificio en la cruz del Calvario, porque cuando Jesús va a la cruz del Calvario dice que le quita la legalidad, el pecado, la muerte. Ahora pasamos de ser llamados, de ser esclavos, a ser hijos, ¿verdad? Ciertamente, y sabemos que eso es lo que la gente no entiende, que cuando Jesús utiliza la analogía de la esclavitud, un esclavo no tiene derecho a nada. Un esclavo trabaja, tiene ciertas libertades dentro de lo que le permite su amo. El esclavo no tiene poder sobre su familia. El esclavo no tiene poder sobre su esposa, sino que simplemente vive por el momento. Pero si el hijo, sin embargo, el hijo está en la casa, tiene el mismo derecho que tiene el padre. Tiene acceso a todo. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros podamos... O sea, cuando Cristo muere por nuestros pecados, rompe la barrera que había, ¿verdad? En aquel tiempo, rompe esa barrera. Y ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que permite que nos podamos comunicar con el Padre. Que no es necesidad de ser esclavos al pecado, porque un día determiné coger ese camino y el pecado me esclavizó. Ahora Cristo, a través de la cruz, como usted dice, rompe esa barrera. Y yo puedo ser libre. Amén. Amén. Y entonces el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos va a guiar en cada paso. O sea, venimos al camino, no lo sabemos todo. Como usted dice, Dios le dijo a Abraham primero que camine. Y en el proceso de caminar, caminando con Cristo, con Dios, Él le enseña el camino. Por eso dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. O sea, ahora vamos a empezar a salir de la confusión, de la mentira que nos sometió a una esclavitud
y ahora vamos a vivir en una libertad verdadera, voluntariamente, porque tenemos que realmente tomar la decisión. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, tenemos que estar dispuestos a querer seguir al Señor. O sea, Dios no va a venir y el Espíritu Santo no va a venir y se va a apoderar de ti, te va a hacer mover la mano para acá ni para allá, no. O sea, Él dejó la palabra para que... Es una invitación. Es una invitación. Él dejó la palabra para que nosotros no solamente podamos alcanzar la salvación, sino que también nuestra conducta cambie, porque la Biblia es un manual de fe y de conducta. Bien. No se puede quedar en una fe que no acciona. Por cuanto he creído, entonces acciono. Bueno. Y ahí es que empieza a cambiar mi vida. Ahí es que el borrachón deja la borrachera y se vuelve sobrio. Ahí es que el adicto deja la adicción y se vuelve sobrio también. Pero es cuando toma la decisión. O sea, el enemigo no tiene, o sea, tú no tienes que vivir en esa vida que tú vives. Tú no tienes que vivir en ese comportamiento. Esa es la mentira que el diablo te ha querido vender. Hay solución en Cristo. Amen. Sea joven, sea adulto, sin importar la edad, en Cristo está la solución. Me gustaría hacer esta última pregunta. ¿Qué tú le dirías a una persona, y especialmente es una persona joven en su edad, que diría, eso es para los ancianos, eso es para los viejos, estar en la iglesia? O sea, déjame gozar mi vida y cuando yo llegue a viejo sirvo al Señor. Porque hay personas que he escuchado decir así. ¿Qué le diríamos a una persona que diga, eso es para los viejos? Es un pensamiento, vamos a decir, yo diría racionalista, o un poco, vamos a decir, muy de la tierra. Porque el ser humano tiende simplemente a pensar, lógicamente, el comentario que hace del joven o el viejo, habla de la tierra. O sea, la Biblia establece de que en el libro de Génesis, de que Dios no siempre condenaría con el hombre, porque Dios es carne, el hombre es espíritu, y dice que iba a durar 125 años. Y después más para adelante lo acorta un ching y da 75 años. Si no me equivoco, esa es la edad que da. De que el hombre no dura mucho en la tierra. Pero el hombre ignora la parte de que es eterno. Hay gente que claramente hablan de la tierra. Y no voy a hablar quizá del beneficio, porque hay gente en la tierra que son pecadores y viven una vida próspera. En un sentido. En sus pensamientos. Físicamente, Claro. en sus pensamientos. Pero el problema es que esa persona solamente se está enfocando en lo que pasa aquí en la tierra. La Biblia dice en Eclesiastés de que todo lo hizo bueno en su tiempo y que puso eternidad en el corazón de los hombres. Sin el hombre darse cuenta, la obra de Dios del principio hasta el fin. O sea, nosotros somos seres eternos. Pasa lo que pasa aquí en la tierra, sea bueno, sea malo, tú disfrutes o no disfrutes, tú tienes que entender de que después de que todo el mundo tiene que morir y viene un juicio. Así que la Escritura dice, el hombre vivirá una sola vez. Una sola vez. Y después el Y juicio. después el juicio. O sea, todo conocerá muerte. Ese es desde el punto de vista de la eternidad. O sea, aunque tú hables de la tierra, tú vas a tener un día que enfrentarte a Dios. Y la eternidad, no podemos decir eternidad cuántos años son, es infinito. Pero dice la Biblia, ¿de qué va el hombre? Que antes viene del mundo y al fin perder su alma. Ahora, desde el punto de vista de la tierra, la razón por la que para mí no hace mucho sentido que una gente haga ese comentario, y todo el mundo tiene su opinión claramente, pero desde mi punto de vista y de lo que dice la palabra, es que el ser humano se va formando. Como dije ahorita, dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, porque tú vas creando hábitos. El joven mayormente tiene entre los 15 y los 25 para definir el camino y para tomar decisiones. Que va a afectar su Que va a afectar su vida completa. vida entera. O sea, la gente dice, tú puedes a los 30. O sea, consecuencias. Consecuencias, pero no lo mismo a los 30 que a los 15. O sea, Dios quiere que desde un principio tú los experimentes ahora, para que tu vida sea formada en tu camino. Dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él te concederá el deseo de tu corazón. O sea, yo quiero que tú aprendas de mí ahora, yo quiero que tú aprendas de lo que yo hago ahora. ¿Tú me entiendes? Yo te voy a conceder el deseo de tu corazón que me va a transformar a mi palabra. O sea, Dios simplemente quiere que el joven, el tiempo que vive en la tierra, viva una vida de acuerdo a su voluntad. Sí, que no se cumpla en nosotros lo que dice el verso ese, para que cuando llegues a los días de tu... A los días viejos, no días en ellos. Bueno, No. para decirlo así, los días de vejez, antes que tus ojos se cierren y mires atrás y no tengan ellos que contentamiento. Que mires atrás y pienses, wow, cómo yo hice aquello. Wow, qué dolor causé. Y hay un principio
en ese mismo capítulo, Eclesiastés 12, no sé si el versículo 7, por ahí está, que dice que este es el todo del hombre. Bien. Guarda sus mandamientos, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Porque en toda obra seremos juzgados. Entonces, si tú quisieras resumir tu vida completa, en cada obra que tú haces, tú vas a ser juzgado después de la muerte. Pero también Dios tiene como propósito, como deseo tiene buenos planes para tu vida. De que tú disfrutes una vida, vive una vida plena en su presencia y en su plan, y que su propósito se cumpla en tu vida sin importar lo que pase. O sea, el pensamiento de que el pecar deliberadamente o el vivir de placer, el placer se hizo y se creó para disfrutar, pero cuando tú disfrutas mucho del placer, ya no es placer, solo una carga. O sea, cuando ya no hay novedad. O sea, Dios crea el placer como algo que se disfruta momentáneamente en el ser humano. Cuando el ser humano lo abusa, Sí, que ya pasa de algo bueno a un placer pervertido. pervertido, y ya lo corrompe. Que es lo que Satanás hizo con la creación. Amén. Que Dios hizo algo bueno, de gozarme de las cosas del Señor, Amén. gozarme de lo creado de Dios. Pero como usted dice, llega un punto donde hay un límite. Y si Exacto. paso ese límite, ya este gozo o este placer, que era bueno en un momento, lo llevo acá, ya se convierte en una perversión. Y tengo que pasar algo diferente ya, porque... Y se convierte en una carga. Y sigo Puso con el diferente. ejemplo de la sexualidad. Dios lo creó bueno. Y el hombre lo pervirtió. Obvio, a través de la tentación de Satanás. Y para resumir, ¿verdad? Los dos puntos que dije, simplemente a esa persona que piensa eso, Dios simplemente quiere que tú vivas una vida plena y en su presencia. Y tiene que entender de que el ser humano, la vida no se acaba aquí, sino que tu alma es eterna y que todo el mundo va a tener que darle cuenta a Dios por la cosa que hizo. Amén. Y al final de todo, Dios quiere que tú tengas una vida buena en la faz de la tierra. Que las consecuencias de nuestros hechos vengan a ser consecuencias buenas o de bendiciones, porque de toda decisión viene una consecuencia, ¿verdad? De toda decisión viene una bendición. O sea que Dios quiere que desde una temprana edad mis hechos sean correctos para que yo pueda recibir el beneficio de esas decisiones. Amén. Ahora, si hago decisiones incorrectas, va a haber consecuencias de esas decisiones. Así es. Y algunas decisiones que hacemos muchas veces son por una vida entera en esta tierra, que sufrimos, y eso es lo que Dios nos quiere evitar. Para aquel que dice, yo me voy a gozar mi juventud, Dios te quiere librar de muchos dolores, de muchos problemas, de muchas marcas en el corazón que el mundo va a dejar. No lo vemos porque no hemos pasado por ahí, porque decimos, yo cuando llegue a viejo, no, pero es el lapso de 40 años, pasarlos en el mundo y entender hoy en día lo que el mundo deja. Hay muchas marcas que Dios quiere librarnos de ese mundo. Así es. Satanás nos espera a la vuelta de la esquina si terminamos la decisión de seguir al mundo. Entonces, para el joven, Dios sí te quiere librar de todas esas consecuencias, de todas esas dificultades, de todo lo que el mundo ofrece que nos va a marcar para mal. Pero Dios quiere marcarnos para bien. Él simplemente da la oportunidad, Él simplemente invita. En este momento le doy nuevamente gracias a Víctor de estar con nosotros para hablar un poquito de su vida. Sabemos que cada uno podemos hablar horas de nosotros, de lo que hemos pasado, de lo que Dios ha hecho, de hablar de la Escritura, pero quería sacar un momento de hablar un poquito nada más de dónde él vino, cómo Dios trató con él, cuando Dios llegó a su vida, a los 16 años afirmó su decisión, y cómo Dios va haciendo en su vida dentro de lo que es el ministerio. El ministerio es simplemente servir. Él lleva varios años, bastantes años sirviendo al Señor y a los jóvenes dentro de la casa del Señor Smyrna, y ha hecho un trabajo muy bonito. Así que gracias, Víctor. Gracias nuevamente este canal, como lo digo en inglés, Life and Classics, pero en español, Clásicos y Vida. Y en este momento que hemos sacado, tratando ese momento, una vida en las manos de un rey. Y qué lindo podemos mirar a Víctor, que lo conozco, es mi hermano en Cristo, es mi amigo. Puedo mirarlo y ver cómo Dios ha tratado
con él y lo que Dios ha hecho, y cuando uno lo ve, él es un ejemplo maravilloso para otros, no solamente para la juventud. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo a todos. O sea que él no simplemente es ejemplo para los jóvenes, sino para todos de lo que es decidir por Dios. Así que gracias por este momento que tú nos das de platicar un momento de su vida. Nuevamente, mi nombre es Ángel, esto es Vida y Clásico. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Dios bendiga.